Bueno, vamos a iniciar con estas clases de tipo virtual, especialmente hechas para completar lo que estamos viendo en las clases presenciales. Bueno, uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es que utilizamos como razón fundamental para estar en la universidad, y lo decíamos en la primera clase, el conocer, el saber. Sin embargo, la verdad es que muchas veces lo que creemos ciencia, lo que creemos conocimiento, lo que creemos sabiduría, en realidad solamente es una creencia. O sea, que en un momento determinado tenemos que distinguir claramente entre estos dos conceptos: conocer por un lado y saber por otro. Y por otro lado, distinguir entre estos conceptos y un concepto que es el de creer, el de las creencias. Muchas veces, incluso las creencias son más poderosas que lo que se sabe o lo que se conoce. Entonces vamos a empezar por distinguir entre saber, conocer y creer. El verbo español conocer implica que en un momento determinado se ha tenido una experiencia, o sea, se conoce sensorialmente, se conoce a través de la vivencia. Incluso, como lo vamos a ver en el lenguaje bíblico, conocer el contacto físico entre el hombre y la mujer. Bueno, conocer es cuando hemos tenido una experiencia con una cosa, con un lugar o con una persona conocida. Entonces podemos decir, conocí a Víctor en la clase de lunes, que fue la primera clase que tuve de nuestra materia de doctrinas políticas y sociales con el profesor Mario Rosales. Entonces conocí a Víctor, estuve en contacto con él, le estreché la mano. O bien decir, conozco un parque muy bonito en Valencia, o conozco el bosque de Chapultepec, o ya ustedes conocen el campus Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, han tenido la experiencia para conocer esto. En cambio, el verbo saber lo utilizamos para hablar de habilidades aprendidas. Esto es, a través de las generaciones, el conocimiento adquirido se puede transmitir. Por ejemplo, se habla de aprender un idioma, de aprender un deporte, por ejemplo, aprender a ir en bicicleta, aprender a utilizar una computadora. Entonces decimos, esta estudiante sabe hablar 5 lenguas o 5 idiomas. El profesor Víctor sabe jugar al fútbol muy bien. El profesor Mario Rosales sabe de historia. Bueno, ¿esto qué implica? Son habilidades aprendidas. O sea, mientras que los animales sí conocen, entonces saben que el fuego quema y cuando ven fuego se alejan, no pueden saber, no pueden transmitir esos conocimientos de una generación a otra. Entonces, se sabe a través, por ejemplo, de los libros. O sea, en cambio, se conoce con la experiencia. Algo que no es ni conocer ni saber es creer. Es considerar una cosa como verdadera, segura, pensar que existe, pero sin tener las pruebas de su certeza o un conocimiento directo de lo mismo. O sea, no haber tenido la experiencia. Entonces, se puede creer que hay vida eterna, pero pues nadie ha tenido ese conocimiento directo de que hay una vida eterna. Se tiene una fe, una creencia. Entonces, muchos y muchas religiones creen en la continuación de la vida en el más allá. Entonces,
En política, pues muchos creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando una gran transformación en beneficio de México. Otros creen que es el peor presidente que ha tenido. O sea, la creencia no es algo seguro, simplemente yo acepto como válido para mí algo, aunque no tenga pruebas, incluso muchas veces en contra de las pruebas. Entonces, de repente, alguien que tiene mucha fe, aunque le digan esto es azul, dice no, mi fe me dice que es rojo. Entonces, es considerar que una cosa es posible, probable, y aunque sin haber una certeza, pues realmente se tiene la creencia, la idea de que es posible. Alguien, por ejemplo, puede decir, no creo que sea difícil acabar la carrera. No creo que sea difícil ganar mucho dinero. O sea, aquí la creencia puede ser en una religión, en un equipo de fútbol, en un partido político, en lo que ustedes quieran, en una persona. Pueden creer que es confiable, pero es una creencia. Entonces, con esto podemos distinguir claramente que el conocer es una experiencia, conocer a un amigo, es de alguna manera el que hemos tenido contacto con alguien, hay una relación con persona, espacio o cosa. En cambio, saber, yo digo, sé hablar inglés o sé porque leí algo, alguien sabe manejar muy bien un automóvil. Esto es, indica un conocimiento aprendido o una habilidad para hacer las cosas. O sea, es una experiencia, tocamos algo frío y conocemos qué es la sensación de lo frío. En cambio, sabemos que en el Polo Norte, al que nunca hemos ido, pues hay frío. Entonces, algún autor como Villoro distingue claramente y dice, creer es suponer, presumir, conjeturar, no estar cierto, aunque muchos dicen, yo creo firmemente, mi fe mueve montañas, pues sigue siendo una creencia. Saber, en cambio, ya es una creencia verdadera basada en experiencias anteriores. Entonces yo creo que existió un personaje que se acaba de morir llamado Luis Echeverría. Es algo de la ciencia, una creencia justificada. Yo creo en la ley de la caída de los cuerpos. En cambio, en conocer es algo práctico. Es asegurarse en razón de una acción. Entonces es una experiencia. Y de ahí sale pues, la ciencia, la teoría y la técnica. La ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos organizados sistemáticamente, obtenidos por demostración mediante un método riguroso y expresados de un lenguaje propio. Puede ser la física, la química, las matemáticas, pero también la sociología, la economía o el derecho, que son ciencias. En cambio, la teoría es un conocimiento exacto, razonado de cosas, de un dominio determinado, pero que no son susceptibles de demostración. Por ejemplo, hay quienes dicen que en realidad la economía no es una ciencia, sino se habla de teoría económica. Lo mismo del derecho. Se habla de teoría del derecho. Se hablan de teorías sociológicas. Simplemente, pues ahorita nos estamos maravillando con las nuevas fotografías que están hablando de nuestro universo, porque tenemos la teoría que hubo una gran explosión que fue la que generó pues las estrellas y los planetas que ahora, gracias al gran telescopio, estamos conociendo. Claro, la experiencia de verlos, aunque claro, estamos viendo una imagen que a lo mejor tiene muchísimos años luz y por lo tanto lo que estamos viendo no es sino lo que
existió hace mucho tiempo, pero en fin, es una teoría. En cambio, la técnica es un conjunto de procedimientos, recursos que sirven una ciencia, arte, oficio. O sea, hay, en un momento tenemos la teoría del derecho, pero otra cosa, cómo se hace un procedimiento penal, civil, laboral, cómo se hace un análisis económico. Bueno, es una técnica. Se busca un resultado. Es un procedimiento que sirve para trabajar, un medio, un sistema, una habilidad para hacer o conseguir algo. Entonces, en un momento determinado, yo quiero un resultado, pues aplico una técnica. Quiero reparar un automóvil, pues tengo que aplicar una técnica. Entonces, ley, por ejemplo, la gravedad. Es evidente, es demostrable. Pongo mi manzanita y cae. En cambio, la evolución es una teoría, como también en su momento fue una teoría y de la que vamos a hablar en su momento, la creación por vía de Adán y Eva. Bueno, es una teoría. Ustedes pueden crear una o crear otra. Claro, tiene más rasgos de científica la teoría de la evolución. Entonces, esto hace que se distinga claramente entre dos campos científicos. Utilizan metodologías diferentes. El mundo de las ciencias naturales, que estudian cosas observables, relaciones constantes, al mundo de las ciencias sociales, que tienen que ver con la acción humana. Estudian complejos tan distintos y tan diversos como son cada ser humano, único, distinto y irrepetible. Estudian las ideas de los seres humanos sobre sus fines y sus medios. Ideas que no son observables, solo pueden interpretarse con una teoría. Nuestra capacidad creativa genera nuevas ideas y esto genera muchas acciones. Simplemente una guerra, una lucha política, pues se basa en estas ideas. O sea, la acción se basó en la teoría. Entonces, nuestra capacidad humana, como seres humanos únicos, distintos y irrepetibles, se basa mucho en nuestras cuestiones de ciencias sociales que no son tan exactas. Entonces, los seres humanos, pues podemos estar juntos. Esa es una de las primeras características para descubrir, para ayudarnos, para trabajar. Pero hay distintos puntos de vista. ¿Y cuál es el verdadero? Pues a lo mejor todos o a lo mejor ninguno. Por ejemplo, hay una vieja, muy antigua leyenda hindú, que es la de los ciegos y el elefante. En esta parábola, pues, se utiliza pues esa idea de que el hombre pues tiene un conocimiento muy relativo, que cree que algo es verdadero y no lo es, porque depende de la perspectiva diferente. Eso piensen ustedes, se ponen en la UAM, en un ángulo, la Plaza Roja, o se ponen en otro lado, la UAM es la misma, pero pueden decir es que yo veo una cosa y ustedes ven otra. ¿Cuál es la verdadera? Pues simplemente el que están en perspectivas distintas. La idea de los ciegos y el elefante es que un grupo de ciegos, pues escuchó que llegaba al pueblo un animal muy raro, llamado elefante, que había llegado al pueblo, pero pues ninguno sabía cómo era. Entonces tuvieron curiosidad y dijeron, pues vamos a tocarlo porque no podemos verlo a través del único sentido que tenemos, que es el tacto. Entonces lo buscaron y cuando lo encontraron, lo empezaron a tentar. El primero cuya mano pasó por la trompa dijo, pues debe ser como una serpiente muy gruesa. Para otros, pues la mano llegaba a la oreja y decía, pues esto suena como una especie de abanico. En cuanto a otra persona cuya mano estaba sobre la pata, dijo, pues esto es como un pilar, como un tronco de árbol. El ciego que puso su mano en el costado dijo, pues esto es una pared. Otro sintió la cola y sintió como una cuerda. Otro se fue al colmillo y dijo, es duro y liso como una lanza. ¿Quién de los elefantes, de los que tocaron el elefante, decía una verdad? Todos y ninguno. Todos habían tocado una parte del elefante. Entonces, la realidad es de que muchas veces en ciencias sociales tenemos puntos de vista distintos porque no tenemos la capacidad de ver integralmente todo.
Bueno, otra característica además que hace muy complejo el estudio de las ciencias sociales es que el ser humano se mueve por pasiones. Muchas veces cuestiones no se deciden por el pensamiento. Piensen ustedes lo más elemental, el voto. El voto razonado, ¿no? En ocasiones simplemente es emotivo, sentimental, por un sentimiento. Y hay dos sentimientos básicos. Uno tiene que ver con la guerra, el tánatos, la destrucción. El otro ser humano es el enemigo. Y el otro tiene que ver con el eros, que es el amor. O sea, que realmente los seres humanos destruimos, matamos, incluso hasta por un peso. Ah, pero nos morimos por un beso. O sea, son estos dos elementos los que mueven y hacen que se ciegue en un momento determinado las cosas. Es el enemigo. Entonces, en cambio, también el enamorado, entonces, historias de amor prohibidas, de Romeo y Julieta, etcétera, pues nos hablan de que el otro gran sentimiento es el erotismo, el amor, la amistad. En contrario, pues lo que estamos viviendo ahorita en Ucrania, la guerra. O sea, finalmente el ser humano es capaz de destruir a otro ser humano por ciertos intereses. Y claro, ¿quién tiene la culpa de la guerra? Pues se la preguntan a los rusos, al señor Putin. La culpa es de Ucrania y la culpa es de los países de la OTAN y particularmente Estados Unidos. Si los preguntan a los ucranianos y a Estados Unidos, la culpa es de los rusos, especialmente su dirigente. O sea, hay creencias basadas en ese. Los hombres nos enfrentamos, antes con espadas, ahora en los negocios. Y el hombre, decía Aristóteles, es un animal político por naturaleza. O sea, es un ser que tiene que vivir en unidad con otros seres. Entonces, se peleaba o se amaba. Entonces, de repente, pues se peleaban y había casos en los que un pueblo de repente atacaba a otro, los romanos atacaron a los sabinos, se robaron las mujeres, pero las mujeres se enamoraron de los romanos y se acabó la guerra y hubo el encuentro político, la existencia de Roma. El hombre es un animal político, vive en razón a otros hombres. Claro, a veces el único animal político es el hombre. Pues qué suerte para nosotros, dicen los burros, ¿no? No son políticos. Y claro, la política es mala. Bueno, el poder político, que es importante. ¿Por qué? Porque nuestro curso se llama Doctrinas Políticas y Sociales. Doctrinas, ¿por qué? Porque la doctrina es creencias compartidas. O sea, un partido político, un movimiento político está integrado por quienes comparten las mismas ideas políticas. Esto es, un partido comunista es porque todos siguen las ideas comunistas, un partido liberal porque siguen las ideas liberales. Bueno, pero en sí, la política es un poder, es la capacidad que tiene una persona o una institución de gobierno para imponer su voluntad sobre quien le afecta la decisión tomada. Entonces, la política, pues implica que hay una relación necesaria que se va a dar en una pareja. Antes el hombre dominaba a la mujer, los hombres somos dominados por nuestras esposas, ¿no? Antes había una organización basada en que el más fuerte era el que se imponía, ahora no, es el que tiene más votos. Bueno, pero finalmente siempre hay una relación por la cual alguien quiere imponer su voluntad a los demás. Alguien manda y alguien obedece. Lo mismo en una empresa, lo mismo a través de un gobierno, lo mismo
a través de un trabajo. Entonces hay quien manda y hay quien obedece. Hay el gobernante y hay el gobernado. Al principio, la organización de los seres humanos se basaba en que tenían que juntos hacer actividades. El ser humano inicialmente pues vivía y se movía por la cacería. Su alimentación eran animales salvajes que tenía que cazar y para eso tenían que agruparse. Entonces tenía que haber uno que dirigiera la caza y ese empezó a ser un primer gobernante. Luego las que se quedaban recopilando frutas, haciendo otras cosas, eran las mujeres. Pues se habla de que fue una etapa en la que hubo un matriarcado, porque los hombres proveedores salían y las mujeres se quedaban. Y las mujeres empezaron a tener el control. Una vez que cazaban, el fruto de su cacería tenían que repartir, tenían que haber normas para repartir esto. Esas primeras normas fueron tal vez el antecedente de los gobiernos y de la política y del derecho. Entonces, pues apareció el que sabía, el que no sabía, y sobre todo cuando se va a dar un gran cambio, que es la agricultura. Cuando el hombre ya no tiene que buscar sus alimentos de la recolección y de la cacería, sino aprende a sembrar. ¿Quién sabe cuándo sembrar? Sembrar se convierte en el faraón, en el gobernante. Entonces aparece claramente la diferencia entre quien manda y quienes obedecen. Y esto establece pues ya una diferencia. Aparecen entonces los gobernantes. ¿Qué es el objeto de la ciencia política? Pues el estudio del poder. Poder que se va a dar en una familia, en un trabajo y desde luego en un estado. El poder tiene tres fases evolutivas: el inmediato, el personalizado y el institucional. El inmediato simplemente es un fenómeno de fuerza, de coerción, de coacción. En cambio ya puede aparecer una presión social que utilice el encuadramiento colectivo, la propaganda. Y finalmente lo más evolucionado, que es lo que conocemos como Estado de Derecho, es cuando el poderoso actúa conforme a normas jurídicas y tiene una legitimidad. No llegó por ser el más fuerte, sino porque tuvo más votos. Entonces, esto permite que la ciencia política pues, haya evolucionado de ser una ciencia del Estado, una ciencia del poder, una ciencia del poder en sociedades complejas, una ciencia del poder basado en la coacción. Tengan en cuenta que siempre el elemento poder va a implicar un elemento de coacción, de fuerza. El poder es una capacidad de forzar o coaccionar a alguien. Alguien tiene poder cuando hace hacer lo que yo quiero que hagas, no lo que tú quieras, lo que haga o lo que quiera otra persona. Lo que yo quiero que hagas, ese es el poder. El general que dice yo llegué al poder, yo me tiene que obedecer, y si no, pues estoy muy mal. Entonces, la capacidad de forzar o coaccionar para que aunque prefiera no hacerlo, haga su voluntad debido a su posición de fuerza. Pensemos, a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. Ah, no, pero el poder nos exige pagar impuestos. El poder nos exige, no sé, a lo mejor nos gustaría andar en la calle encuerados. No, el poder nos exige que estemos vestidos. Bueno, el poder implica esa capacidad de forzar. La autoridad, que es quien tiene el poder, es la que tiene ese arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a su influencia personal. O sea, la autoridad no solamente es fuerza física, es convencer de actuar y esto te conviene que lo hagamos. Entonces, todo poder aquí tiene la clave, tiene un elemento de fuerza y un elemento de legitimidad. Desde en una familia, el papá o la mamá tiene fuerza para dar unas nalgadas, ya no se acostumbra, ya se acabó esa época, pero antes existía. Hasta, bueno, pensemos, el gobierno tiene la fuerza, la llamada fuerza legítima.
Y aquí entra entonces el otro elemento. Además de la fuerza, el poder requiere legitimidad. O sea, si en un momento determinado un ratero nos quita nuestro dinero, hace uso de su fuerza, tiene un arma. De repente el gobierno nos paga impuestos, nos quita por la fuerza, pero ¿qué es lo que pasa? Él sí tiene legitimidad. Él corresponde a un gobierno legítimo. La legitimidad inicialmente se atribuye a Dios, como lo vamos a ver. Es de que todo poder viene de Dios. Luego se pensó que era el bien común. Y actualmente es la votación, la democracia. Eso es lo que va a legitimar. Nos decimos, el señor López Obrador tiene legitimidad porque tuvo tantos votos. A veces puede que tuvo trampas o no trampas en las elecciones, pero la legitimidad lo da la democracia. Cuando la legitimidad implica apegarse a las normas jurídicas, se denomina legalidad. La legalidad es lo más evolucionado de la legitimidad, es el apego a derecho. El poder establece un gobierno y el gobierno da órdenes a los gobernados y estos, si no cumplen, si alguien no cumple con el código penal, con el código civil, con el código fiscal, con el código laboral, con lo que ustedes quieran, pues ¿qué va a pasar? Lo van a castigar. Va a aplicársele un castigo. Entonces, un elemento fundamental en la ciencia política es el castigo. Entonces, todas relaciones de poder implican necesariamente un gobierno, alguien que manda, la existencia de normas donde se establecen esos mandatos y la existencia de un castigo si no se cumple. O sea, yo te ordeno que pagues impuestos. O sea, hay una norma, el Código Fiscal. Si no pagas, te castigo. Yo te ordeno que no robes. Alguna norma, está prohibido robar. Te castigo, te vas a la cárcel si robas. Se da sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas, en toda la familia, la iglesia, en la economía, en las empresas, en los sindicatos, en las escuelas, en las universidades, en todas las organizaciones, incluso hasta en los cárteles criminales, las organizaciones criminales, hay alguien que manda, hay alguien que obedece, y hay incluso normas y castigos muy duros. ¿Sabes qué? Tú ya le entraste a este cártel, ya no te puedes salir. Si te sales, te mato. Si me traicionas, te mato. Entonces, evidentemente, hay en todo. Pero ¿en dónde es más claro y más desarrollado esto? Pues evidentemente en el Estado. Entonces tenemos los castigos que empiezan en la familia. Antes eran nalgadas, ahora regaños. En la iglesia, te vas a ir al infierno. En las escuelas, a mí también me tocó la época en la que los maestros llegaban con sus varitas de membrillo, ¡paz! Nos daban a los que portábamos mal. Y ahorita no, pero también en la escuela antes. Ahora, pues, el castigo era reprobar, y ya ven que ahora salieron con que no hay que reprobar a nadie, bueno, pero también en las escuelas debe haber un orden y un castigo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que cada ámbito de poder tenga sus diferencias. Que el poder político no se meta con el poder religioso y viceversa. Sin embargo, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? O el poder religioso domina al poder político, o el poder político gobierna al poder religioso. Y lo peor, muchas veces el poder real, el que gobierna a los políticos, el que hace todo y deshace, es el poder económico. Entonces las grandes empresas, los grandes son el poder político. Otros poderes, los sindicatos, tienen la cláusula de exclusión, dicen a que lo corres. En los criminales, los que se dedican al narcotráfico, pues tienen un control de sus áreas y se pelean, y hay muchos crímenes por el mercado, por una ciudad, por un estado, por una población. Entonces,
Vemos que mucha de la criminalidad que viene del narcotráfico es por esos espacios. Tienen sus poderes, tienen su poder ejecutivo, sus armas. El capo es yo soy la ley, el poder legislativo, y tiene a sus guaruras que son el poder judicial, que mata a quien tiene que matarse. Entonces, muchas veces el poder lo tiene alguien normal y un gran dedo dice, tú eres quien va a gobernar. El poder tiene que legitimarse, hacerse, porque de otra manera sería muy difícil que hubiese un policía, alguien atrás. La mayoría obedece porque cree que es bueno obedecer. La mayoría respetamos el Código Penal Civil porque creemos que es bueno que se respeten esas normas. Si bien no somos esclavos, la idea es que en vez de gobernantes y gobernantes haya mandatarios. Mandatario no es el que gobierna. Cuando el presidente dice yo soy el primer mandatario, es el primero que obedece. Entonces el pueblo es el justo y sabio, es el que manda. Ese es, claro, esto es un poquito la demagogia todavía, pero en teoría el gran cambio sería no, como está aquí, que el gobernante se imponga simplemente por la fuerza del gobernado, sino que el gobernante sea un servidor público, un mandatario es el que obedece el mandato del pueblo, basado en la justicia, la fuerza, el conocimiento. Entonces el mandato es una orden a uno o más personas. El poderoso da la orden. Tú camina a la tienda de campaña. Existe la legalidad que implica un respeto a la Constitución, a la ley, decretos, ordenanzas. Hay normas que son morales, no mentir, no robar, no ser infiel. No mentir, claro, también puede ser una norma legal, que son las jurídicas. Respetar las señales de tránsito, no vender drogas, no manejar estado de ebriedad. Desde luego, no incumplir con alguno de los delitos, no hacerlo. Hay normas convencionales en un contrato como puede ser un tratado internacional, un contrato laboral, un contrato mercantil. Entonces, hay desde las normas más generales, que son las de la política, del gobierno, luego normas normales, procedimientos, técnicas. Las morales tienden a la cuestión de la virtud, o sea, las morales buscan hacer al hombre bueno. Las jurídicas son fundamentales porque permiten la paz. Las religiosas, bueno, tiene que ser alguien que crea. Las sociales, bueno, el honor, la moda, pues las cosas que se aparentan. Las estéticas, pues el lograr la belleza. Todo tipo de normas tiene una relación con un castigo. Hay unas que tu castigo es castigo moral, pues es, otras que son las más importantes, que son las jurídicas. Hay un castigo. Castigo es la pena que se impone a una persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Se sufre un duro castigo. Aquí estamos viendo los castigos medievales que eran terribles. Castigos como el de la rata, así eléctrica, actualmente la cárcel. Entonces, finalmente, la idea del castigo está en la idea de la política. No se haya descubierto otro medio mejor para que un político y para que se cumplan las normas que el castigo. Finalmente, la guerra también. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y, desde luego, el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo, el año que viene, y de explicar después por qué no ocurre. Bueno, aquí vemos cómo ahora existen nuevos instrumentos políticos, el control de los medios de comunicación, el convencer a los cerebros para que se actúe de tal o cual.
Y el gran defecto que tiene muchas veces es la intolerancia. Entonces aquí tenemos a un fifí, a un chairo, hablando, y le dice a que es un desalerado, tiranos, ciegos. Y en cambio dice que son golpistas, que son fascistas, que son oligarcas, que son del imperio, que son neoliberales, etcétera, etcétera. Todo esto basado desde luego en creencias. Bueno, ¿cómo se llega a esto a través del tiempo? Pues este es el objeto de este curso. Ver cómo desde el hombre en la antigüedad, el hombre en la Edad Media, el hombre en la Edad Moderna, es lo que corresponde a este curso, pues va a evolucionar en sus creencias, en sus doctrinas, pero siempre con estos elementos que sigan hasta nuestros días. La existencia de un gobierno, alguien que manda, alguien que obedece, la existencia de normas y la necesidad de imponer castigos. De esta manera, pues vamos a ir viendo a partir, por ejemplo, de la Biblia, cómo encontramos algunos textos que tienen que ver con las doctrinas políticas y sociales. Hasta la próxima.